Muy buenos días, queridos amados hermanos. Aquí con ustedes nuevamente, su hermano Radamés, para compartir este breve momento en la palabra del Señor. Siendo que nuestro tiempo es limitado, entramos rápido en la palabra del Señor. Estamos hablando de las señales de la venida del Señor. Y continuaremos el tema un poquito más, quizás una o dos veces más, para luego entrar a otros aspectos que tienen que ver directa o indirectamente con su venida. Vamos a considerar en este día las religiones místicas, que serían una de las señales que marcarían su venida. No que las religiones sean algo nuevo. Las religiones crecen como cizaña junto con el trigo desde el libro de Génesis. Pero el Señor daba a entender, y los apóstoles, que los últimos días serían marcados de una forma más allá de lo acostumbrado y de lo conocido en cuanto a la proliferación de tantas religiones, sectas y doctrinas que estarían tratando de ahogar la verdadera semilla del verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, en esta breve sección hablamos de las religiones místicas. Y entonces, rápido, tocamos primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya de una vez el apóstol no da muchas vueltas. El apóstol va directo al grano. Habrán muchos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, de una vez él va a la raíz escondida de todo lo que está sucediendo bajo lo que conocemos como religión. Y acuérdese que religión es el hombre esforzándose en su, valga la redundancia, en su autoesfuerzo de cómo llegar al cielo y cómo merecer el cielo. Eso es religión. Salvación es el cielo bajando a nosotros. Es Jesucristo hecho carne, perfecto, divino, a la misma vez 100% Dios, 100% hombre, no 50 y 50, 100% de las dos cosas, dando su vida y su preciosa sangre por nosotros y abriéndonos el camino de arriba a abajo para darnos salvación y asegurarnos el camino y el destino que es el cielo. Una diferencia muy grande. Dice de hipócritas y mentirosos. Entonces, después que habla de demonios y de doctrina de demonios, habla de aquellos agentes tras los cuales los demonios se esconderán para traer y para introducir en la iglesia encubiertamente tales herejías. Recordemos de nuevo, hermanos, que las religiones externas, que son en la India nada más, son varios millones, no me acuerdo exactamente cuántos millones. Alguien una vez se le ocurrió que 5 millones de ídolos de religiones. No me sorprendería, porque la India es como decir el centro, prácticamente la fuente mundial de donde emanan todas o casi todas las religiones que han invadido al mundo, especial en este tiempo, y se esconden sutilmente bajo conceptos de filosofía, porque así pueden entrar al campo religioso sin que sean penalizadas legalmente, porque yo no soy religión, yo soy filosofía, por lo tanto es aceptada por todo el mundo. Una astucia del enemigo, y la Biblia nos enseña no que estemos celebrando al enemigo, pero la Biblia dice que no debemos desconocer sus maquinaciones. Debemos de vez en cuando
sacar un poquito de tiempo para estudiar cómo Él trabaja y el Señor nos da gracia. Hombres hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Es como cuando el fuego quema y penetra en la superficie de la piel y allí no volverá a crecer tejido y allí no volverá a crecer pelo, allí no volverá a nacer sensibilidad porque el fuego selló y cauterizó. Estos son hipócritas. La palabra hipócrita era una palabra antigua que significa otra cosa que un actor, como un actor de televisión, por ejemplo, como un artista que hace papeles de otras personas y a veces está convincente que uno jura que él es el personaje que protagoniza. Y así nos encontramos en estos días y en estos tiempos. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí en ninguna manera el apóstol está siendo irresponsable, dándonos una carta abierta para comer como se nos antoje, para comer y beber de lo que sea, porque ya Dios lo santificó y yo puedo orar. Ese no es el contexto. El asunto es que para esos tiempos, parte de la manera de agradar a los ídolos y a los dioses eran absteniéndose de ciertas comidas y se creía, como se cree todavía. Vuelvo y menciono a India porque es la más conocida. Y Dios bendiga a mis queridos y preciosos hermanos hindustanes, que tuve el privilegio de tener hermosos hermanos en Cristo, pero es la realidad. Entonces, en esta exageración religiosa, ellos piensan, por ejemplo, es muy común el ser vegetariano en esas herejías y falsas doctrinas. No por el aspecto de la salud, lo cual es bueno, y todo el mundo sabe, aún el que no le gusta los vegetales, que comer vegetariano está dentro de lo más saludable. Pero ellos enseñan ser vegetariano, no comer carnes de ninguna clase, como un ejercicio que me santifica y me acerca más a Dios. Y ahí es donde la doctrina de demonio entra. Es con todo respeto a los hermanos adventistas. Conozco también algunos que son preciosas personas, pero la parte más exagerada de ellos te enseñan, y lo sé porque yo fui pastor por breve tiempo en Maryland, y yo podía casi caminar a cuadras donde estaba la sede mundial de los adventistas, y ellos iban haciendo el trabajo de evangelización y ellos enseñaban: si tú no guardas el sábado, te pierdes la salvación, no te vas para el cielo, porque necesitas a Cristo y guardar el sábado. ¿Ve? Ya ahí convirtieron el sábado, y junto con las dietas, porque ellos tenían sus propias tiendas especiales, comidas preparadas especiales para no contaminar su espíritu. Ahí es donde ya la cosa va oliendo a doctrina de demonio. No en abstenerse de cosas que no son beneficiosas para el cuerpo, pero hacerlo de que como no como aquello, no como lo otro, ya me merezco más el cielo y estoy más cerca a Dios. Y aquel que come carne o esto y lo otro, aquel que tenga mucho cuidado, ya la cosa ahí cambió. Y de abstenerse de matrimonio. Los que de ustedes hayan visto la película Gandhi, que fue una película que hizo historia, que ganó Oscars y todo eso, ustedes notarán en la película que cuando Gandhi va entrando al lleno de esa vida ascética y mística, él y la esposa
consagran su matrimonio, hacen un voto y deciden de ahí en adelante vivir como hermanos, sino como esposo y esposa. Yo he conocido esa exageración y la he conocido bien de cerca de ministerios de creyentes, no de la India, ni de acá, ni de creyentes de Jesucristo, que se fueron en una exageración tan grande que empezaron a decirle a los que recibían a Jesucristo, si viniste soltero, no te cases, porque al servir al Señor soltero, Pablo dice que estás en una posición de más santificación. Claro, Pablo no dice eso, pero la Biblia puede decir lo que a uno le dé la gana si uno la tuerce por aquí, la tuerce por allá. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, queridos hermanos, y lo llevaron a tal extremo. Y la Biblia habla de que sí hay un ministerio. La Biblia le llama eunucos para el reino de los cielos. No podemos hablar en detalle de eso, pero es un tema muy interesante. Pablo era eunuco que no se casó por un don precioso y un llamado especial. Ese ministerio, Jesucristo lo mencionó. Jesucristo dijo que no era para todos, pero sí existe, que voy a consagrar mi vida y no me voy a casar. Pero este ministerio tristemente se salió en esa parte y comenzaron a los matrimonios que se unían a ellos, que el esposo y la esposa tenían que separarse y no volver a tener relaciones sexuales, vivir como eunucos, aunque eran matrimonios, para poder merecer ciertos estatus de altura allá arriba en el cielo. Eso es herejía, eso es falsa doctrina. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera. Así que, hermanos queridos, esos son los días en que estamos viviendo. Y tengan cuidado, cuando algún hermanito en la iglesia se le acerca, el Señor me dijo a mí que tomar café negro es una atadura de demonios. Usted dirá, hasta ese punto puede llevar un creyente, no solamente creyente. Había un ministro muy conocido, que yo lo conocí, un santo de Dios, que por allí le dio cualquier concepto que sea bueno en su lugar, y uno comienza a sacarlo y convertirlo en algo raro, ya es una falsa doctrina y una herejía, que si el café negro es un demonio. Y otro por allá se le ocurrió, el gato negro, los gatos de color negro son un demonio, y etcétera, etcétera. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque el peligro, donde más cerca está el peligro de mí, ¿sabe dónde es? Aquí. Por eso, para mi propia precaución, me gusta mencionar cuando comparto en un púlpito, hermanos, porque conozco en tiempo, porque conozco solamente en parte, por lo tanto puedo profetizar en parte, por lo tanto puedo enseñar solamente en parte, porque en parte conozco. No es una manera quizás la más, entre comillas, ¿verdad?, eficiente para promoverme, pero ¿quién dijo que yo estaba aquí para promoverme? Sino para promover a nuestro Señor. Pues no debemos de tener mucha confianza aún en nosotros mismos. Y lo que recibimos, ponerlo en las manos del Señor. Más adelante vamos a seguir el tema y la próxima parte de señales de su venida estaremos hablando de actores y protagonistas. Actores y protagonistas dentro de la iglesia, porque vuelvo y digo, hermanos queridos, lo principal es que descubramos y conozcamos el enemigo de adentro, que el de afuera se puede notar con mucha más facilidad. Hay que cuidarse de él, pero es el enemigo de adentro. Así que les voy dejando con las palabras preciosas del apóstol Pablo, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Nos vemos la semana que viene. Bye.